El día de hoy tenemos el webinar Urgencias y Hospitalización del Conejo, desde la llegada a la consulta. Cada vez se ven más conejos en consulta y creo que de aquí se van a llevar algo para que desde el día de mañana puedan hacerlo en su clínica o puedan sugerirlo. Ella es Tamara Palma, es médica veterinaria de la Universidad de Chile, es diplomada en animales no convencionales, diplomada en medicina de aves, diplomada en imagenología de pequeños animales, tiene algunos cursos en urgencias y emergencias de animales no convencionales y actualmente está cursando el diplomado de ecografía y residencia de ecografía. Doctores, la doctora su día a día está tratando con estos pacientitos, entonces vamos a abrirle su micrófono para que nos comparta un poquito de lo que hace día a día. Doctora, te voy a activar tu micrófono, tu cámara y antes de que inicies, perdón, doctora, les quiero decir que al final va a haber unos regalitos para unos cursos que vamos a tener. El curso es de roedores, no le había dicho a la doctora tampoco, pero doctora, para que durante la charla vayas pensando en tres preguntitas para regalar tres becas completas para ese curso, ¿sale? Ok. Hola, hola a todos. Buenas noches, buenas tardes. Sé que estamos de diferentes países. Aquí son las 10 de la noche en Chile, ¿ya? Así que vamos a comenzar con este tema que me apasiona mucho. Los que me conocen saben que me encantan los conejos. Y este tema es muy importante para los clínicos que quieren empezar ya con la hospitalización y con las urgencias de este tipo de especies, ¿ya? Así que vamos a comenzar con este tipo de charla. ¿Por qué les comento desde la llegada a la consulta? Ya, vamos a empezar con esta parte. Siento que es muy importante tener una buena capacitación del personal. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? No es solamente el equipo médico o el equipo técnico, sino también incluir a lo que es la recepción. ¿Ya? Muchas veces comenzamos con todo este tipo de procedimiento o protocolo de urgencia desde casa. ¿Ya? Cuando el tutor se contacta con la clínica y pregunta algunas tecnologías que ven su mascota y obviamente ahí la persona que se contacta desde la clínica les tiene que indicar que lleguen a urgencias. ¿Ya? Así que es muy importante tener esa capacitación y comunicación efectiva junto con el personal de recepción. ¿Ya? Otro punto importante es que cuando llegue el tutor a la clínica con su mascota, la primera persona que los va a recibir en general va a ser la persona de recepción. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una capacitación del personal y una comunicación efectiva con el personal y equipo médico para nosotros ir a buscar a nuestro paciente. En cuanto al equipo técnico, también tiene que haber una capacitación. Ya ustedes saben, como médicos, no somos nada sin nuestro equipo de técnicos. ¿Ya? Tiene que haber una comunicación, tenemos que saber cómo trabaja cada uno, saber nuestras tareas. El médico tiene que tener esta capacitación de saber delegar funciones, tener la calma también de recepcionar la urgencia y un conocimiento rápido, ¿ya? Porque todo esto es pensar rápido y actuar rápido para sacar adelante a nuestro paciente. También es importante que si nosotros como clínicos queremos comenzar con urgencias, es importante tener la infraestructura y los insumos apropiados para recibir a un paciente de urgencias. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Muchos ya yo creo que han estudiado esta parte, tenemos que tener nuestra caja de urgencias. Ya siempre tiene que estar ahí a la vista los medicamentos que tenemos que utilizar, insumos, oxígeno, anestesia, mascarillas, termómetro, la pesa, el glucómetro, todo tiene que estar listo para recibir a nuestro paciente. Ahora, ¿qué debemos preguntar? ¿Ya? Cuando el paciente llega a recepción, en general el equipo de recepción tiene que tener esta comunicación, como les digo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con estas radios, o los walkie-talkie, y nos dicen la especie y una frase corta del motivo de urgencia. Por ejemplo, conejo no come, no defeca. ¿Ya? Pero también es diferente que te digan triage rojo, conejo no respira. Ya, es muy diferente. Por eso yo recalco mucho que tiene que haber una buena capacitación de todo el personal. ¿Ya? ¿Qué me refiero con qué preguntas? Ya no me refiero a hacer una consulta completa en el pasillo, sino que hacer preguntas cortas que nos den una aproximación de lo que puede estar ocurriendo con nuestro paciente. ¿Ya? En general, es bueno que ustedes manejen un tipo de hojita formulario
¿qué se le entrega al tutor? Mientras obviamente uno hace el triage y toda la evaluación del paciente y el tutor escribe y explaya un poquito de la información de lo que está ocurriendo, ¿ya? Pero ¿qué preguntas podemos realizar? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto? ¿La edad? ¿La especie? ¿El sexo? ¿Está esterilizado? Y sobre todo también a mí me gusta preguntar el comportamiento habitual, ¿ya? Si es muy inquieto o si es muy tranquilo, porque a veces cuando se sienten mal, eso se da vuelta, ¿ya? Ahora, cuando es un triage rojo o un triage naranjo, es decir, es un paciente que está en riesgo vital, ahí la cosa cambia, ¿ya? Por eso es importante, insisto, la capacitación del personal, ¿ya? En general, la recepción tiene que saber si es un triage rojo, un paciente que llega descompensado o las personas, los tutores entran llorando, entran preocupados, ya entran corriendo y ahí todo tiene que ser muy rápido y por eso les digo, todos tenemos que estar muy comunicados entre sí, ¿ya? Así que cuando llega un triage rojo o un triage naranjo, lo importante es bajar al paciente para estabilizarlo y otra persona sube y hace este tipo de preguntas, ¿ya? Mientras nosotros estabilizamos al paciente. Ahora, ojo, no siempre los tutores van a saber que están ante una urgencia de triage rojo, ¿ya? Entonces, a veces la persona que sube primero observa al paciente, de repente nos llegan casos, aunque no lo crean, tutores muy relajados y el paciente de cúbito lateral con disnea, entonces ahí obviamente es tarea también de la persona que sube a buscar al paciente de hacer una observación a primera. Ahora, triads. Yo creo que todos somos médicos acá, muchos ya tenemos conocimiento, en pregrado nos hablaban del triads, del triads rojo, naranjo, de los colores, de los tiempos. Ya acá yo les puse unos tiempos diferentes quizás a lo que ustedes están acostumbrados de ver, porque les coloqué unos tiempos de más o menos lo que nosotros trabajamos en la práctica diaria. ¿Ya? Triage 1, reanimación, significa una atención inmediata. El paciente viene en riesgo vital, tenemos que movernos rápido para hacer todo este procedimiento de RCP, ya de realizar una canulación rápida al paciente. Entonces, todo esto es rápido, ya no se puede esperar. La emergencia, triage naranjo, triage 2, en general es un paciente que también está con una inestabilidad hemodinámica, pero puede que tenga este rango de tiempo que no necesite de ya una RCP, pero si nos demoramos puede entrar en este riesgo vital. Ya, por lo tanto, también son tiempos cortos en los que tenemos que ir en busca del paciente. ¿Ya? La urgencia, triage amarillo, que en general es lo que más les va a llegar, es un paciente que sí está más estable, pero también requiere una atención pronto. Ya en general, como les digo, es lo que más les puede llegar, ya la urgencia triage amarillo. Y el otro, el verde prioritario y no urgente, son ya pacientes que no necesariamente tienen que asistir a una urgencia, pero les puede llegar, sí. Ya los tutores, como les digo, no muchos saben categorizar este tipo de triads, a veces se asustan o a veces quieren una atención inmediata, ya no quieren agendar hora, entonces puede que igual les lleguen de estos triads que el paciente está compensado. Ahí ustedes tienen la tarea de priorizar la atención de los otros tipos de pacientes o incluso de los pacientes hospitalizados. Protocolo ABCDE. Yo creo que a muchos les resuena, esto es fundamental tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria, ¿ya? Tenemos que abordar esto en muy poco tiempo. Entonces vamos a ir por paso. Por ejemplo, tenemos el A, que habla de las vías aéreas, ¿ya? Habla de la permeabilidad de las vías aéreas. Es algo que les va a tocar con frecuencia en los pacientes conejitos. Recordemos que ellos son unos respiradores nasales obligados, es decir, si yo tengo una obstrucción a nivel de la cavidad nasal, vamos a descompensar, ¿ya? ¿Qué tipo qué les puede aparecer en la urgencia? Ya, por ejemplo, vemos a este paciente está con el cuello más estirado, está adoptando una posición que le sea más fácil respirar. Ya, su ojito está más achinado. Entonces, vemos notablemente que el paciente no se siente bien. ¿Ya? Podemos tener obstrucciones nasales por secreciones, ya por rinitis, por cuerpos extraños que se adhieren ahí a la cavidad nasal, como heno, por ejemplo, enfermedades infecciosas, la pasteurela, la mixomatosis, que generan estas secreciones abundantes. Podemos tener traumatismos, pacientes conejitos
no les va a faltar. Paciente se cae de los brazos o a veces incluso se cae del primer piso. ¿Nos pasa? Sí, les puede llegar, ¿ya? Y ahí puede haber epistaxis. Entonces es importante poder a priori revisar la cavidad nasal, ¿ya? Podemos tener enfermedades dentales también. Los que ya han estado en el módulo o que ya saben de estos temas saben que la enfermedad dental es lo que más se ve en la clínica diaria en los pacientes con hijos, ¿ya? Porque les crecen todos los días los dientes y los dientes pueden ocluir el conducto nasolagrimal y generar esta dificultad respiratoria, ¿ya? Así que es súper importante poder revisar esta parte. Ahora, ¿qué hacemos? Nos llega este paciente, está respirando mal, tenemos la nariz llena de secreción seca, no pueden respirar, llegan con disnea. ¿Qué hacemos primero? Primero, limpiar las narinas, despejar la vía aérea, ¿ya? Permitir una mejor flujo de aire y adoptar una permeabilidad, ¿ya? Por ejemplo, este paciente ahí vemos una secreción bastante mucosa en su ojito, se ve que se siente mal, ¿ya? Y también hacer la terapia de oxigenoterapia. Muchas veces los pacientes no los van a dejar intubar, ¿ya? Aquí nosotros trabajamos mucho con las mascarillas faciales, las cámaras de oxígeno que vemos acá. Si ustedes no cuentan con una cámara, por ejemplo, que compren una cámara, que a veces sé que es difícil, lo pueden adoptar, ¿ya? Una cajita plástica grande, hacen una adaptación para eh, conectar el oxígeno, ¿ya? También podemos hacer nebulizaciones con solución salina o bromexina. Ya ahí se puede hacer en 15 a 20 minutos para obviamente licuar un poquito esta secreción más mucosa y mejorar la eliminación de esta. En cuanto al protocolo B de la respiración, tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria. Ahora, es un paciente conejito, son estresables, llegan a la clínica, están en un transporte. ¿Va a haber estrés de por medio? Sí. Ya, en general la frecuencia respiratoria les va a llegar alterada, pero eso no siempre va a significar que haya una alteración en el sistema respiratorio, ¿ya? Lo importante también es la auscultación. La experiencia les va a ir indicando cuándo hay una alteración, si hay una hipofonía, si hay crepitaciones, si hay sibilancias, eso les tiene que gatillar. Y sobre todo conocer bien los patrones, ¿ya? El patrón de disnea expiratoria, por ejemplo. Hay un paciente, se cayó del segundo piso, está ahí respirando mal. ¿Qué prediagnóstico podemos pensar? Ya, neumotórax. ¿Ya? Entonces, tenemos que asociar la información a priori que nos dan y desde ya empezar una lista de prediagnóstico. Edema pulmonar, descompensaciones cardíacas o shock térmico. El dolor severo también puede generarle estos patrones alterados. Metástasis pulmonar. ¿Se acuerdan que en las primeras preguntas les puse está esterilizado? Si les llega una hembra, conejita, 5 años, no esterilizada, con mucho dolor, respirando mal, tienen que pensar metástasis pulmonar, ¿ya? Es muy frecuente en las conejitas que no están esterilizadas. En cuanto a la C, que es muy importante, el sistema circulatorio, lo primero, nosotros tenemos que saber que nos van a llegar pacientes descompensados, ¿ya? Acá tenemos que evaluar el pulso, las mucosas, el tiempo de higiene, palpar las extremidades, evaluar si hay hemorragias, evaluar el latido cardíaco. Y aquí me detengo un poquito porque es súper importante cuando uno trabaja en urgencias entender todas las fases. Cuando estábamos en pregrado, los que trabajan con perros y gatos, sabemos de estos tipos de shock hiperdinámico, shock hipodinámico, que en el perro es más larga la fase de hiperdinamia, pero en el gato en general es corta y llegan con este shock hipodinámico, ¿ya? Yo creo que se acuerdan de la tríada de la muerte, de todas esas fases. Ok, en los conejitos y en general los exóticos llegan con este tipo de shock hipodinámico, ¿ya? Entonces llegan bastante descompensados, llegan con hipotermia, hipotensión, bradicardia y sabemos que la hipotermia es un círculo vicioso porque altera el nódulo sinusal a nivel cardíaco. Entonces tenemos que controlar todas esas fases. Y aquí es muy importante tener el acceso de vía endovenosa. Ahora, acá les puse también que está el parámetro de la hiperglicemia y la hipoglicemia. Hablemos un poquito de la glicemia en los conejos.
Hay varios estudios, acá les dejo un paper que es muy bueno y en el que se basan generalmente todos los otros estudios de la glicemia en los conejos. ¿Ya? Tenemos que tener en conocimiento que en el conejo el estrés y el dolor activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, se liberan una secuencia de hormonas, se liberan catecolaminas, cortisol, glucagón y hacen que se dispare la glicemia. ¿Ya? En cuadros de hipovolemia, de shock, hay deshidratación, baja perfusión y también se libera este eje y aumenta la glicemia. ¿Ya? Entonces, hay estudios en los cuales hay ciertos intervalos en los cuales nosotros nos podemos basar más o menos para tener algún tipo de prediagnóstico de nuestro paciente, ¿ya? Sabemos que la glicemia normal en general es el intervalo de 75 a 150 y en pacientes con estrés puede aumentar, sí, puede aumentar, puede pasar, ¿ya? Pero cuando ya hay dudas de si está con, por ejemplo, con una obstrucción gastrointestinal, la glicemia tiende a dispararse, ya generalmente sobre 350, sobre 500, les llega, ustedes se van a asustar si es que ya no lo han hecho y van a empezar en esto, les van a llegar pacientes que uno mide la glicemia, glucómetro high, y ahí se van a asustar, ¿ya? Así que porque ahí tenemos que actuar rápido. Pacientes llegan descompensadísimos cuando tienen ese tipo de glicemia. Llegan deshidratados, llegan con mucho dolor, llegan hipotensos, llegan hipotérmicos y cuando ya tienes esos tipos de parámetros alterados y vas a tomar la glicemia, piensa y acuérdense de este tipo de charla porque se van a acordar de mí que les va a dar high. Ahora, estamos en esta fase del sistema circulatorio. Dijimos que podía haber hipotensión, hipovolemia, entonces la terapia de fluidos es muy importante, ¿ya? Tenemos que tener los fluidos tibios, no helados, y la temperatura tenemos que ir aumentándola gradualmente. De 1 a 2 horas en general tenemos ese rango para ir aumentando de a poquito la temperatura. En cuanto a los fluidos, podemos usar cristaloides isotónicos como el Ringer lactato. La dosis aprox de 15 a 30 ml kilo en 15 a 20 minutos endovenoso con cronómetro. Por favor, no lo pasen en un bolo directo, tiene que ir de a poco. También en pacientes que están con las presiones sanguíneas sistólica indirecta bajo 90, podemos usar soluciones salinas hipertónicas en combinación con también los cristaloides isotónicos. En cuanto a la terapia térmica, es importante hacer un manejo ambiental también. Entonces, en el área donde están ustedes pueden tener este tipo de calefacción. En la foto, ahí aparece un paciente envuelto en este tipo de bolsas que tienen burbujas, donde uno envuelve nuestros objetos para que no se rompa. Esos mismos generan son un buen aislante térmico igual. Entonces, les funciona, al igual que el aluminio, o ya pueden usar estas mantas de chiporro, placas calefactoras, en algunos lugares también utilizamos los secadores de pelo, pero siempre teniendo precaución de, por favor, no quemar al paciente. En cuanto a la glicemia, hablamos de que pacientes llegan con hiperglicemia, pero también pueden llegarnos pacientes con hipoglicemia. Y en ese caso, tenemos que administrar bolos de glucosa. Ya en la literatura se describe los bolos de dextrosa al 50%, ahí les dejo las dosis, pero también pueden utilizar dextrosa al 30% y las dosis ahí que están escritas en la pantalla. ¿Ya? Ahora, como les digo, generalmente los pacientes llegan muy descompensados por también el dolor. Entonces, ¿qué analgesia utilizamos en una urgencia? Y generalmente el tipo de fármaco que se utiliza son los opioides, ¿ya? También teniendo en consideración y precaución que estos también pueden generar algunos efectos secundarios en pacientes descompensados. Entonces, siempre en esta fase que le estoy hablando, todos están trabajando y evaluando la temperatura, evaluando la cardíaca, evaluando las mucosas mientras se aplican los medicamentos, ¿ya? Todo tiene que ser en equipo. En cuanto a los AINES, signo de pregunta, yo creo que muchos saben, los AINES no se utilizan en todo tipo de pacientes, sobre todo si no están estables hemodinámicamente, ¿ya? Este medicamento lo vamos a reservar para después, ¿ya? Si es que queda hospitalizado,
poder mejorar la hidratación, mejorar la perfusión, mejorar la presión y luego podemos hacer uso de este tipo de medicamentos. Y bueno, acá en Chile también utilizamos mucho la dipirona. Ya al menos yo he visto efecto positivo con este tipo de medicamento y también lo pueden utilizar en urgencias. ¿Ya? Ahora, la D, que significa el estado de conciencia, tenemos que evaluar la respuesta a estímulos, los reflejos, las posturas, signos neurológicos. Aquí les van a llegar muchos pacientes con Rowling, nistagmo, pueden venir con convulsiones igual, y lo más común es que se les presente un paciente con un síndrome vestibular. ¿Ya? Por encefalitis cuniculi o también por una otitis, pero les va a llegar descompensado, va a llegar girando, los tutores se asustan mucho, ¿ya? Van a llegar asustados, ¿qué le pasa a mi conejo? No lo pueden sostener, el paciente, imagínense ustedes girar, girar y llegar así a la consulta, no conocen a nadie, y giran y giran. El paciente de por sí ya está con una alteración neurológica, pero el entorno también los va a estresar mucho. Entonces tenemos que pensar en algún ansiolítico como por ejemplo el midazolam. Pacientes que llegan con alteración de conciencia por trauma. Como les digo, les van a llegar pacientes que se caen de algún piso, los agarra un perro, entonces tienen que pensar también en ese tipo de lesiones. Hipoglicemia se pueden generar convulsiones en pacientes con sepsis o pacientes con alteraciones metabólicas, también les puede suceder. En cuanto a la E, se refiere a una exploración más completa del paciente, ya evaluar en una exposición al ambiente, en búsqueda también de heridas, en búsqueda de algo que quizás está ahí escondido y no lo hemos visto todavía, ya, pero en general esta etapa es cuando ya pasamos por las otras y está estable. Evaluamos la temperatura, palpamos al paciente, evaluamos todo, ¿ya? Y aquí me detengo a que por favor tienen que hacer un examen clínico completo. Ya hay muchas cosas que se les puede pasar por no revisar bien al paciente y es función de ustedes como médico revisar por todos lados al paciente, palpar por debajo de la mandíbula, en la base de las orejas, entre las patitas, revisen los talones, sufren mucho de pododermatitis, las uñas, a veces hay fracturas de falanges que no se ven, entonces ustedes tienen que revisar todo, ¿ya? Porque de ese examen clínico exhaustivo puede que ahí esté la causa del por qué el paciente llegó inestable. Ahora, en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, ya pasando por todas esas fases, si es que el paciente está inestable, vamos a tener que pasar rápidamente a este protocolo, ¿ya? Pero les quería conversar un poquito de la literatura. ¿Es un proceso difícil? Sí, es complejo, ¿ya? A nivel de literatura se sabe que el éxito es bajo, es incluso más bajo que en medicina menor. Por lo tanto, tenemos que hacer un protocolo y comunicarnos bien en el equipo para ojalá sacar adelante a ese paciente. Y como les digo, detener las compresiones para llevar a cabo otras tareas va a retrasar y nos va a disminuir el éxito de las maniobras. Entonces es importantísimo que cuando ustedes atiendan una urgencia de este tipo, todo el equipo esté con sus tareas ya designadas. ¿Ya? Porque eso es muy importante, el médico tiene que delegar, todos tienen que estar ahí atentos, no alguien ahí por el otro extremo, la pesa por allá, el termo, no, tenemos que tratar de disminuir estos tiempos. Ok, aquí hay un tipo de mapa que está adaptado al esquema de un libro muy bueno, que es de urgencias de unos colegas. No me voy a detener mucho en cada detalle de esta parte, porque yo creo que también los que están en el diplomado al menos lo van a ver con la doctora Lorca, que creo que les va a hacer el ítem de urgencias. Pero para que sepan, en este tipo de pacientes, las compresiones cardíacas se realizan idealmente, no vean mucho esa imagen, pero tiene que ser idealmente en posición de cúbito lateral. Ya es mucho más cómodo y deben hacer compresiones que son 100 a 120 compresiones por minuto. Las compresiones
tienen que ser de una forma que se hunda hasta un tercio o la mitad del máximo del ancho de la cavidad torácica, ¿ya? Y también tiene que ir acompañado de las ventilaciones. Como les había mencionado, no siempre vamos a poder realizar una intubación. A veces vamos a perder mucho tiempo realizando este tipo de procedimiento y está descrito en la literatura, entonces en ese sentido tenemos que hacer uso de estas mascarillas faciales, ¿ya? Teniendo en consideración también que este tipo de ventilación puede hacer que el paciente aumente el gas, por ejemplo, a nivel del estómago. Entonces, vamos a hacer las compresiones, nos vamos ahí a comunicar con el equipo. Podemos hacer, si es que está sin la intubación, unas 30 compresiones y después de eso unas 2 ventilaciones. ¿Ya? Y en cuanto al soporte vital avanzado, podemos conectarlos a un electro, observar y de acuerdo a eso ir administrando algunas drogas. No siempre se puede hacer, ¿ya? Pero si ustedes tienen la oportunidad de poder hacer una buena monitorización del paciente, yo se los recomiendo. ¿Ya? Ahí obviamente les puedo dejar la literatura, ahí los colegas describen muy bien esta parte del tipo de electro que les puede aparecer, qué drogas utilizar, al menos la que más se utiliza en este tipo de paciente en este proceso es la epinefrina. Y como les había mencionado, el acceso vascular es fundamental. Eso es lo primero que tienen que estar pensando cuando el paciente les llega descompensado a la mesa de urgencias. Bueno, pasando toda esta parte que es muy rápida, yo me demoré aquí explicándoles paso a paso, pero esto es rápido, ¿ya? Pasamos a la parte en la que tenemos que ingresar al tutor a la consulta. Y ahí les van a llegar muchas dudas. Les van a llegar tutores muy preocupados, muy intensos, muy tristes, pueden entrar llorando y está el otro lado que llegan tutores también muy enojados. Entonces, ustedes tienen que tener la tranquilidad y la calma y tener mucho conocimiento y ya llevar en tu cabeza todas estas respuestas a las preguntas que te pueden realizar. Y mientras le haces la anamnesis, también tienes que ir haciendo un juego de palabras y ordenando tu cabeza para después explicar bien al tutor, ¿ya? Cuando entran a la consulta, ustedes también tienen que hacer las preguntas de cualquier otro tipo de consultas, ¿ya? Indagar en la información, anamnesis, con quién vive, mascotas, hábitat que come, cada cuánto, frecuencia, todo. Porque de todas esas preguntas, ustedes van a sacar la posible causa de por qué el paciente está así. Entonces, ¿qué preguntas en general les van a hacer o qué respuestas ustedes tienen que dar? Les van a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Por qué le pasó? ¿Y qué hay que hacer? ¿Se va a mejorar? Entonces ahí ustedes tienen que tener las respuestas. ¿Qué tiene mi lista de prediagnósticos? ¿Por qué? Fisiopatología. Si yo tengo el conocimiento de eso, no tienen por qué preocuparse del por qué cosas les van a preguntar, porque ustedes ya van a tener el conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Ahí vienen los pasos a seguir, los exámenes complementarios y luego se va a mejorar y ahí ustedes tienen que ser súper claros con el pronóstico que le van a presentar al tutor. Si es que ustedes no le hacen estas preguntas, les recomiendo que igual le respondan todas estas cosas, porque así no van a haber confusiones y el tutor va a quedar tranquilo con su atención. Y a lo que vinimos. ¿Cuáles son las urgencias más comunes en conejos? Hay muchas. Ya yo se las quise agrupar un poco. Igual vamos a ver algunos casos, pero insisto, no puedo hablar mucho en detalle del tratamiento, de dosis ni nada, porque podría estar hablándoles horas de los tratamientos, del manejo, etcétera. Pero, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, les van a llegar pacientes con obstrucciones, ya sea parcial o total, pacientes con disbiosis, con diarrea, sobre todo conejitos pequeños. Ya nos falta el tutor que llega con su conejito de 2 meses, hinchado como bola, y te dice, sí, le doy zanahoria, le doy lechuga, le doy todas las horas, todas las horas. Y el conejito ahí a más no dar de lo hinchado que está. Entonces, insisto, ya con esa mínima información
prediagnósticos, qué debo hacer, qué le debo decir, pronóstico. Torsiones hepáticas también llegan y sobre todo enfermedad mental. Como les digo, esto es algo que se ve diario. Neurológicas, ya hablamos un poquito de esto, síndrome vestibular, trauma espinal, paciente se cae, se golpea, fracturas vertebrales, ¿ya? Intoxicaciones, enfermedades metabólicas también, respiratorias, también ya hablamos un poquito de esto, rinitis, neumonías, neoplasias, abscesos y obviamente todo lo que implica tener una alteración en la cavidad nasal. Traumas, heridas, ya caídas, les van a llegar pacientes con fracturas, fracturas expuestas, fractura de columna, fractura de cráneo, se le salió un diente porque se golpeó en la mesa, llega con sangre, miasis, miasis. Sobre todo acá en Chile estamos en pleno verano, yo aquí estoy muerta de calor, pero odio esta época. Los que me conocen saben que la miasis la odio mucho, me da mucha pena, pero los pacientes que están con diarreas, que están con heridas, pacientes viejitos que están postrados, son muy predisponentes a tener este tipo de cuadro. Úlceras corneales también, pacientes que van, se tiran contra el heno y llega con el heno metido en el ojo, ¿ya? O mordeduras de sus propios compañeros, ¿ya? Llegan conejos, toda la vida se han llevado bien y justo un día se pelearon, se mordieron y se pueden hacer heridas graves incluso. Urinarias, tenemos cálculos, cálculos en vejiga, en riñones, en los uréteres, ya tenemos sedimento con infecciones urinarias, generan cistitis, enfermedades renales descompensadas, ¿ya? Entonces todo esto les puede llegar a ustedes. Ahora, ¿qué es la frase que más por lejos van a escuchar? Mi conejo no come, no defeca desde ayer. Por lejos es lo que más van a escuchar. Pero recuerden que esto no es una causa, ¿ya? El síndrome de estasis gastrointestinal no es la causa de algo, en general es consecuencia de algo. Y ahí es cuando ustedes tienen que indagar en, como les digo, toda la anamnesis, en todo el examen clínico y evaluar qué es lo que está ocurriendo con el paciente. El síndrome de estasis gastrointestinal es algo que por lejos tienen que saber y tienen que tener mucho conocimiento de los factores que pueden inducir este síndrome. El síndrome en general es un síndrome que se produce por un conjunto de patologías que van a generar una disminución de la motilidad gastrointestinal. ¿Ya? Esto puede generar una disminución o una ausencia de producción de heces. Y todo el sistema gastrointestinal en general del conejo es muy delicado, ya está afectado por el sistema nervioso, entonces ustedes tienen que indagar ahí en la anamnesis, insisto, pero a profundidad. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente que llega con este tipo de cuadro, preguntar más allá, ¿pasó algo la última semana? O las últimas 2 semanas hubieron visitas, llegó un niño, agarró el conejo estaba alterado, corrió por todos lados y a los 3 días está decaído. Entonces ahí ustedes le tienen que gatillar y quizás de ahí viene este cuadro. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos tipos de imágenes de las urgencias que pueden ver. Yo soy muy fan de las radiografías. Siento que es un examen muy rápido que les va a dar mucha información y también les va a ayudar a evaluar los pasos a seguir con el paciente. ¿Ya? Estas radiografías en general no son de coniforme, son la vista, porque obviamente a las 4 horas esto puede cambiar, pero más que nada yo necesito poder evaluar el sistema gastrointestinal por lejos, ¿ya? Entonces, la primera imagen, yo creo que algunos ya vieron que hay una zona, ¿cierto? Más circular, radiopaca, de ubicación vesical, tenemos ahí algunas otras estructuras a nivel de los riñoncitos, que ahí se lo estoy demarcando. Este paciente llegó muy descompensado, decaído, tenía mucho dolor, estaba deshidratado, palpación hacia caudal, le duele, me dicen, sí, le cuesta mucho orinar, como que vocaliza cuando orina. Y ahí estaba
la causa, ¿ya? Un cálculo vesical. Ese paciente entró a cirugía, se le sacó una piedra gigante, pero después se estabilizó. Acá, segunda imagen, evaluamos y vemos el estómago, se los voy a ir demarcando. Uy, ahí sí, ahí sí. El estómago con una distensión, hay gas, tenemos gas también en intestino. Este paciente estaba con la glicemia en high. Paciente con obstrucción intestinal, ¿ya? Pero en general las glicemias altas les va a llegar, como les había dicho, en una obstrucción gástrica. A veces hay obstrucciones intestinales que no tienen esta glicemia alta, pero si, por ejemplo, la obstrucción está en duodeno, va a empezar a devolverse todo y de todas formas igual va a generar un taponamiento a nivel gástrico y eso hace que también le suba la glicemia. Este otro paciente también vemos la silueta gástrica distendida, contenido y gas, el ciego con mucho gas. Vean cómo están distendidas esas asas intestinales. Este paciente estaba con una disbiosis severa, estaba con una diarrea grado 1 y se le generó obviamente una enterotoxemia, una descompensación, entonces ese tipo de pacientes les pueden llegar. Acá tenemos otra imagen, vemos la ubicación vesical y vemos muy radiopaco. ¿Ya? En general, eh, ustedes sabrán, los conejos tienen una difusión pasiva del calcio, entonces predisponen de repente mucho a generar sedimento vesical y eso obviamente les duele. ¿Ya? Lacera la mucosa de la uretra cuando orinan, entonces eso igual puede llegarles a urgencias por dolor. Tenemos acá otro paciente, vean todo el gas que tiene este pobre paciente. Llegó muy mal también, una disbiosis severa con una enterotoxemia. Acá tenemos una luxofractura. Bueno, acá no se ve muy bien, este conejito de acá peleó con su compañera y le hizo esta herida. Fracturas de fémur, luxofractura. No sé si se fijan acá, aquí está la columna y acá está la otra columna. ¿Ya? Este paciente llegó con una fractura severa a nivel espinal. Este paciente de acá, ¿se acuerdan que les había mencionado los conejitos pequeños que les dan de todo? Ya. Este era un paciente de 3 meses. Miren cómo está. Estómago totalmente distendido. Este paciente era un puro gas. Uno lo tocaba y era un globo. Llegan tan distendidos los pacientes pequeños que a veces ni siquiera se pueden sostener y se van para el lado porque no pueden colocar sus patitas. ¿Ya? Y bueno, por lejos esto también les va a llegar mucho. Ustedes saben, los conejos pelechan todos los días. Como que ya no está tan marcado las temporadas de pelecha. Ahora yo he visto que casi todo el año están pelechando y pelechan bastante, bastante, bastante. ¿Y qué sucede si es que tenemos algún factor que disminuye esta motilidad gastrointestinal y el paciente está con pelecha? Se acicala y ingiere pelo y se apelmaza con el contenido. Este un video que me proporcionó mi amiga colega, la doctora Paloma. Fíjense ahí, están sacando este contenido. Yo lo he tocado cuando hago necropsias y realmente no lo puedo desarmar, es algo impresionante. Acá vemos otro paciente, fíjense, acá está la radiografía, miren esta distensión, miren el gas. Este paciente acá estaba de lado, fíjense cómo se pronuncia esta distensión de abdomen. Y se generó una ruptura. Ya a este nivel podemos llegar. Se hizo la cirugía y este era el contenido que estaba dentro. Bueno, como les había mencionado, mi peor pesadilla de verano, las miasis. Fíjense cómo está este paciente. Es solo dolor. Así descompensados pueden llegar solo por este tipo de cuadros. ¿Ya? Es terrible. A mí la verdad es que me da mucha pena. No me gusta guardar este tipo de videos. Así que ahí me tuve que conseguir porque la verdad es que me da mucha pena. Me acuerdo mucho de un caso de miasis que nunca voy a olvidar, donde me llegó un conejito.
que lo traían envuelto en el cuello con una sábana, porque me dicen, doctora, se muerde, se rasca atrás, se rasca atrás. Y les digo, llegó el paciente y ustedes, yo creo que los que ya han visto miasis reconocen el olor. Y llega el olor, lo veo y no les miento que estaba toda la columna expuesta, todas las vértebras expuestas, lleno de gusanos. Y yo decía, pero ¿cómo? Y los tutores, no, es que se muerde. Y yo, pero ¿cómo no le va a molestar? ¿Cómo no le va a doler? ¿Cómo sigue aquí? No. Para mí, yo creo que ese fue el caso más sorprendente, triste que me ha tocado ver de miasis. Bueno, ahora vamos a comenzar con el ítem hospitalización. Vamos a hablar de forma general primero. ¿Qué infraestructura necesitamos para una hospitalización de conejos? De partida, en los caniles tiene que haber un suelo liso, ¿ya? Tenemos que tener consideración de la ubicación. Tiene que ser fácil para el equipo sacar e ingresar al paciente. ¿Ya? No puede estar muy alto porque muchos pacientes son muy nerviosos, saltan, algunos son enojones, nos rajuñan, se tiran. Entonces, tratemos de evitar lo mayor posible, tratemos de evitar estos riesgos de caída de los pacientes. ¿Ya? Así que la ubicación también es muy importante. Las mantas para evitar estrés visual. Es importante que el paciente no esté todo el rato en modo alerta, modo vigilia, mirando qué hacemos para allá, para acá. Idealmente, taparles esta visión para que estén un poco más tranquilos. Hace poco fui a una presentación de tesis de una colega amiga en la cual habló de la disminución de estrés en la hospitalización felina y tocó dos puntos que a mí me parecieron geniales. Ya, y me voy a conseguir esa literatura para que si es que el que quiera se las pueda enviar, pero utilizan un tipo de mica en la puerta de acrílica, ¿ya? Ahí va a depender igual qué tipo de canilla ustedes tienen, pero es de este tipo de mica polarizada que uno ve de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera no nos ve. Entonces yo dije, qué maravilla, porque a veces yo incluso tenía que poner el celular en la cámara grabando y yo me voy, porque hay pacientes que uno los ve y no comen, no se mueven y están ahí todo el rato mirando. Entonces, yo siento que esa opción es muy buena, el que no sé si habrá gente que ya lo está utilizando, pero al menos a mí me gustó mucho. También hay otro tipo que ya mencionó, que utilizan en los caniles un sistema aislante de ruido dentro de los caniles, que también lo considero muy bueno. Si no lo tienen, silencio en el hospital. Ya, así que se tienen que acordar de estar más callados en el hospital. Recuerden que hay pacientes enfermos, hay pacientes estresables, son animales presa, entonces el silencio de verdad que va a favorecer su recuperación. En cuanto a la ventilación, el canil tiene que tener su sector de ventilación ya debajo, ahí en los agujeros, eh, y seguros, ¿ya? Porque, ¿qué pasaba? Aquí teníamos unos caniles antiguos que la puerta era un poquito más corta y, aunque no me crean un paciente, el Toto se tiró muy relajado y metió parte de su patita aquí, como un dedo. Yo me quería morir. Pero el paciente también se asustó y todo, pero no pasó a mayores. Y desde ahí, obviamente, hay que estar revisando siempre esta parte. Hay pacientes y pacientes, no todos les va a suceder. Bombas de infusión. La verdad es que yo prefiero estas bombas tipo jeringa. Pues muchas veces vamos a utilizar estas infusiones de analgesia, de lidocaína, ketamina, fentanilo. Entonces, es importante igual poder tener acceso a este tipo de bombas. Y a mí me gustan mucho. Lo otro es la temperatura. No siempre vamos a tener solo conejos en el hospital. A veces pasa, sí, es lo que más les va a llegar realmente, pero va a depender de las especies también que estén dentro, pero los conejos resisten más el frío que el calor. ¿Ya? Sobre todo en estas épocas de verano, que se tiende a acumular el calor, siempre estar ahí evaluando qué temperatura realmente tenemos en el ambiente. Detalles.
Bueno, aquí un paciente ahí nos está mirando. Tenemos que tener una etiqueta, tenemos que saber qué paciente está en cada canil, por qué está ahí, ¿ya? Y idealmente también que esté el peso. Los recipientes, ¿ya? Y bueno, acá les coloco sabanilla. ¿Le colocamos a todos o no? Y acá les coloco, observar al paciente es crucial. No todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que les gusta y se acomodan a estar en la sabanilla y hay otros que la muerden y se lo comen. Entonces, no queremos otra causa de hospital. Entonces, siempre revisemos, miremos a nuestros pacientes. A veces en las casas no pasa nada con la sabanilla, pero en el hospital están estresados, entonces puede ser que en el hospital sí tiendan a morder. Le pueden colocar mantas, siempre evaluando que no estén con orina, cambiándolas, etcétera. Pero aún así, hay pacientes que muerden las mantas y las tiran para todos lados. El pobre técnico ordena recién, por ejemplo, supongamos, este paciente recién ordenadito, pasa 5 minutos y todo afuera. Orina para afuera. Se ponen a veces aquí el potito y orinan hacia afuera. Así que gran tarea de los técnicos también. Paciente UCI. Pacientes que necesitan otro tipo de manejo, están este tipo de caniles que tienen este control de temperatura, control de humedad, ya tenemos las incubadoras también, tienen que tener este tipo de puerta ya más, permeable y todo. Tenemos que utilizar concentradores de oxígeno, pueden utilizar placas calefactoras, ya, y, por ejemplo, este paciente está en un canil UCI. Acá, si se fijan, está la vianda venosa y vemos algo negro. Eso negro que ustedes ven es un cubrecables. Les va a pasar mucho que los pacientes van a morder la bajada, la mariposa, así que tienen que estar muy atentos a eso. Pueden utilizar estos cubrecables, pueden conectar al paciente y en la parte alta del canil le pueden pegar con cinta, entonces va a quedar hacia arriba. ¿Ya? A veces los chicos en el hospital hacen un tipo de moñito igual, que le colocan las dos orejitas y queda como un moñito y ahí no se muerden tanto la vía. Alimentación, algo súper importante en toda hospitalización de cualquier tipo de paciente. Hay literatura y van a encontrar ustedes que ustedes pueden calcular las kilocalorías que se les debe proporcionar al día. En conejos, esta es la fórmula. Ustedes tienen que multiplicar el peso del paciente que se eleva, ay, me faltó elevar esa, pero es una constante, 0,75 y lo multiplican por 70, ¿ya? Eso se multiplica por un factor de enfermedad o condición fisiológica, ¿ya? Así que está esa fórmula, a veces es complicado hacerlo, sí, ¿ya? No todo trae como sus nutrientes, no todo, no siempre vamos a poder calcularlo, sobre todo estos pacientes que comen heno, que se les está recambiando, en verdad no, a veces no podemos ser tan cuadrados, ya a veces no se puede hacer este tipo de cálculos. Lo que sí les puedo decir es que existe esta fórmula, yo creo que muchos lo conocen, el Critical Care. Le pueden dar el peso, son 10 ml kilo, ya, pero a mí lo que me importa es que no le den toda la capacidad gástrica y tampoco si un paciente no está comiendo, le chanten todo el critical care. No, ya tiene que ser de forma muy gradual, sobre todo los pacientes que están con estas distensiones gástricas. Primero evaluemos la fluidoterapia, evaluemos la analgesia y de a poquito vayamos con la alimentación. ¿Ya? El heno envasado, recuerden, ya traten de no utilizar estos tipos de fardos para la hospitalización, puede haber contaminación. El pellet yo al menos lo reservo como más como premio, no me gusta dejarlo tan libre para que puedan priorizar el otro tipo de alimento. Y las hojitas verdes, en general, yo se las solicito al tutor. Ya no me gusta tener ese tipo de hojitas en el hospital porque a veces se echan a perder, entonces, y a no todos les gusta todo. Ya, seamos sinceros, los conejitos igual son selectivos. Registros. Ya.
Aquí me voy a detener un poco. Es misión del médico dejar todo muy claro en la ficha. Ya tienen que estar destacados los horarios, la frecuencia de los exámenes clínicos. En este tipo de especies yo creo que es un poquito más tedioso que en menor porque defecan con mayor frecuencia, ya orinan o son más reacios a hacer las cosas cuando uno los está mirando y uno tiene que estar ahí mirando por el ladito, mirando de lejos, grabando, como les digo, pero es importante tener registro de cada cosa, ¿ya? De cuánto está defecando cada cuánto, de las orinas, del color de la orina, de las caquitas, ¿ya? Es importante que ustedes ojalá también tengan un sistema de hospital en el cual puedan archivar este tipo de caquitas o de las heridas, cómo van evolucionando, las orinas, ¿ya? Todo eso es súper importante. Y también es importante diferenciar siempre los ecotrofos de las caquitas normales, ¿ya? Porque a veces los tutores, por ejemplo, se confunden mucho. Mi conejo está con diarrea y llega un conejo obeso y toda la parte del tren posterior pegoteada. No era diarrea, era secotrofos porque está muy obeso y no se alcanza ahí a acicalar o a ingerir estos secotrofos. Ok, acá si se fijan, también es importante evaluar la escala de dolor y en base a eso, objetivamente, nosotros saber si el paciente necesita sumar o no la analgesia. Yo les voy a mostrar algunas escalas, pero estas están en la web, ustedes lo pueden descargar. Esta es la escala de Grimas, que más que nada hace una evaluación de dolor en base a, por ejemplo, eh, la órbita o el aplanamiento de las mejillas, ya la forma de las fosas nasales, de las orejas, ¿ya? Entonces, en base a eso se hace una puntuación y se decide si es que el paciente está con cuadro de dolor o no y se suma algún puntaje para sumar analgesia. Está este otro tipo de escala de la Universidad de Bristol. Esta escala es la que actualmente al menos nosotros utilizamos. Siento que es más completa, es más multidimensional, como dice acá. Está compuesta por 6 categorías: comportamiento, postura, locomoción, oídos, todo en base al paciente. Y hay que estar un tiempo observando a este paciente. Acá dice 3 minutos. La verdad, chicos, yo no ocupo 3 minutos. Yo me llevo al paciente a mi box, le cedo a mi box, me siento por ahí y a veces lo veo media hora o una hora, porque siento que 3 minutos, sinceramente, en la realidad no va a ser el tiempo necesario para poder ver todas estas cosas. La verdad es que los conejitos se estresan, entonces se tienen que sentir en confianza para poder demostrar todas estas estas comportamientos, ¿no? Así que yo la verdad es que en la práctica no lo hago en 3 minutos, a veces lo hago incluso en una hora, observando todo el tiempo. Y está esta otra escala, yo no la he utilizado, se los dejo por si quieren indagar ahí. Se dice que esta escala es más completa. En conejos, al menos que están hospitalizados, combina la escala de Grimas, que es la de expresión facial, parámetros fisiológicos y conductas. ¿Ya? Esta es una adaptación que hice, no es la original. Acá está la tablita del paper. Pero se dice que tiene una mejor respuesta a el tipo de dolor que evalúa un observador. Ya lo hicieron, este estudio lo hicieron con estudiantes de medicina veterinaria y médicos, observando al mismo tipo de pacientes y tuvieron al menos una buena respuesta. Así que se los dejo si es que lo quieren revisar. Ahora, paciente en hospital, ustedes saben, vía endovenosa. Ahora, ¿qué lugar prefiero yo? Prefiero la vena marginal de las orejas. ¿Por qué? Siento que es más fácil de manipular, a los pacientes les molesta menos y sobre todo es mucho más fácil evaluar si la vía endovenosa está permeable. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente, está con su vía, yo les grabé este videito para mostrarle lo que hago. Generalmente nosotros los dejamos una venda Coban igual, se las quitan para poder observar
hacemos una transiluminación con el celular y vemos ahí la vena. Entonces, aplicamos el suero. Ustedes ven aquí cómo está la vena. Aplicamos el suerito y desaparece y vuelve. ¿Ya? Eso significa que una vía endovenosa está bien, está permeable. También tienen que ustedes palpar la base de las orejitas, suelen edematizarse hacia la base, así que tengan como punto de comparación la orejita contralateral, palpen y vean si es que están igual, si está edematizada. A veces los pacientes igual les van a decir, oye, me molesta la oreja porque van a pasar algo y saltan. Y se mueven para todos lados. Les está molestando. Quizás esa vía venosa se está extravasando. ¿Por qué importancia esto? Les voy a mostrar ahora imágenes. Este es una paciente que nos llegó a la clínica de otro lugar. Aparece esta orejita, estaba dura como cartón y había estado hospitalizada en otro centro. Entonces, aquí estaba duro, a los 3 días estaba más duro, ya yo creo que ya saben qué va a pasar. Aquí estaba necrosado toda esta parte de la orejita. Acá, todo esto que le estoy marcando se cayó. Uy. Este paciente está con la mitad de la oreja ahora. Los tutores se querían morir, pero esa no era la más importante en ese entonces de esa pacientita, pero eh, vean a lo que podemos llegar si no revisamos bien esas vías endovenosas. Este es otro paciente que me llegó a consulta y en mi examen clínico, palpo, 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 miembro anterior, duro, molestia, inflamación, depilamos y vemos todo esto que está necrosado. Había estado hospitalizado, viendo venosa. Fíjense el nivel de necrosis. Este paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente porque toda esta necrosis abarcó la musculatura. Estaba súper adherido, muy profundo. Y la orejita también tenía ahí sus lesiones, posibles necrosis. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes de pacientes que están hospitalizados para que vayamos un poco jugando de lo que tiene que haber, de lo que tenemos que darnos cuenta, etcétera. Por ejemplo, este paciente está con los ojitos cerrados, fíjense su postura, está hacia adelante, miren su carita, sus mejillas, fíjense este otro de acá, ojitos, este otro está alerta, la órbita está abierta, este otro igual, ¿ya? Son pacientes diferentes, estos están con dolor, estos están estables. Pacientes con síndrome vestibular. Este un una pacientito del Berry, falleció hace poco, así que ahí lo estamos recordando. Él le quedó con esa secuela, eh, bien pequeño sufrió este cuadro y quedó con esta secuela, pero hacía su vida normal. Comía, se acicalaba, jugaba, como si nada. Ese es su ojito derecho, para que como que vean el nivel de torsión ladeo de su cabecita. Esta otra paciente, la Leona, la recuerdo con mucho cariño, tampoco no está con nosotros, pero ella tuvo un síndrome vestibular igual, bastante marcado. Tienen que tener la consideración en hospital de que todas las zonas tienen que estar bien acolchadas y idealmente no se tienen que separar de la paciente porque de un segundo a otro le dio el rolling y quedó enredada y quedó ahí con el ojito. Hay que tener consideración del ojito que está ahí hacia el lado donde están por ladeados porque sufren mucho de úlceras, ¿ya? Así que es importante este tipo de paciente, la observación tiene que ser muy frecuente. Acá tenemos un paciente, era un paciente silvestre, que la típica, el gato trajo un conejo a la casa y la tutora se hizo responsable, pero era un paciente chiquitito de edad y era muy asustadizo. Los pacientes silvestres son muy asustadizos. Entonces ella en la casa adoptó como una cueva, le hizo con una chaqueta de chiporro, lo puso en un florero, como en una maceta, y ahí le hizo su cueva. Y fíjense, adoptamos lo mismo en el hospital y estaba ahí tranquilito.
ya, así que disminuimos con eso el estrés. Esta otra paciente, la Milka, también pacientita mía que tampoco está con nosotros, los tutores la amaban demasiado. Fíjense que en la mayoría van a ver fotos de pacientes en paseo. Yo hago mucho paseo en el hospital con los chiquillos. En general, con los chicos, regaloneamos mucho a nuestros pacientes. Ahí está en mi box con su mantita y los tutores le dejaron unas imágenes para motivarla y a ella la querían llevar a la playa. Entonces le dejaron una imagen donde aparece la ventana de la cabaña donde iba a estar. Que en ese sentido igual soy súper permisiva de las cositas que le llevan sus padres. Acá tenemos otro tipo de pacientes. Este de acá está arriba de un gel pack, estaba con hipertermia. Acá tenemos pacientes relajados. A esto es lo que aspiramos, ¿ya? Un paciente relajado en su zona de confort. A veces hacen pinkies en el hospital. ¿Se fijan? Adoptamos mantas, sus letrinas. A veces no van a defecar ni orinar dentro del canil. Entonces tenemos que, ojalá todos pudiesen hacer este tipo de manejos, ¿ya? De hacerles estos paseos. Acá, bueno, está el Yoyo, también un paciente regalón, sigue con nosotros. Después es el récord de hospital este chiquito. Estuvo como 7 días hospitalizados, así que tiene su cartel. ¿Ya? Y lo vemos ahí relajado, así calándose. ¿Ya? A eso es lo que ustedes tienen que aspirar. Ahora, ¿qué cosas pueden suceder en el hospital? Cuando están en hospital, muchas veces los pacientes por su cuadro de enfermedad les tiende a disminuir el sistema inmune. Y, ahí veis, fíjense este paciente. Vamos a ver que su cabeza se empieza a movilizar hacia un lado y hacia el otro. ¿Te ven? Este signo se dice que es un movimiento máquina de escribir, que es característico igual de encefalitosón cuniculi. ¿Ya? Así que muchos conejos son portadores de esto y cuando les baja el sistema inmune les aparece esta signología. Acá también tenemos unas caquitas y aparecen ahí unos amigos saludando. También, este es un tipo de nematodo, los Passarurus, que en general tienden a estar en una carga baja en los conejitos, pero frente a una baja del sistema inmune, aflora, aumenta la carga y ustedes van ahí a verlos. Como les digo, los paseos para mí son fundamentales. Los paseos, pero también el cariño. ¿Ya? Es importante igual regalonearlos. Son una especie que es muy sociable, les gusta mucho el cariño. Algunos no, pero igual se entregan. Y les gusta marcar cosas, les gusta explorar. Entonces, ojalá siempre brindarle esa opción a nuestros pacientes. ¿Viste? Ahí está, este paciente está marcando todo. Yo en general a veces me quedo sin mi box, quedo sin box de atención, porque les cedo mi consulta. Y bueno, acá también otros videitos, está la Hopi, también una paciente muy querida. Y fíjense, los tutores igual les dejan sus peluches. Acá tenemos un capibara y las chicas le pusieron las vías no igual. Muy tierno, ¿cierto? Así que siempre, al menos ustedes traten de brindar una buena hospitalización a estos pacientitos. Recuerden el síndrome de estasis gastrointestinal, si están estresados, si no están cómodos, pueden también involucionar en su cuadro. Y esa fue la presentación. Aquí les dejo algunas fotitos de mis pacientes, algunos están, otros no están. Mi leito, mi conejito que no está, pero gracias a él conozco muchas cosas de los conejos y yo creo que se me volvió una obsesión mirarlos, observarlos, su comportamiento, darles amor. Cada paciente yo creo que lo veo como propio. Y esta frase me gusta mucho. En general también se los comento mucho a los tutores en la parte de la eutanasia, que ellos
Generalmente ellos son una parte de nuestra vida, pero tienen que entender que nosotros somos su vida entera. Entonces tratemos de darle una buena calidad de vida y una buena atención. Así que eso sería y muchas gracias por su atención. Perfecto, Doc. Doc, pues primero, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos un poquito de lo que haces día a día. Esto solo fue una clase donde intentamos resumir todo lo más importante, pero obviamente de esta clase pudiéramos hacer 10 más. Entonces, pues nada, agradecerte también por desvelarte. Ya es un poquito tarde allá en Chile. Y tenemos algunas preguntas, Doc. Antes